Hola, buenos días, hermanos. Me da mucho gusto el poder estar delante de ustedes y estudiar juntos esta lección número 24, llamada Elementos indispensables para el desarrollo de la vida creciente y victoriosa. Pero bueno, vamos a orar antes de iniciar en el estudio. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias porque nos permites la oportunidad de poder estudiar esta lección, Señor, que tiene que ver con un elemento más, un elemento importante e indispensable para poder crecer en nuestra vida cristiana, para tener esa vida victoriosa, Señor. Te ruego que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente para ver las verdades de tu palabra y también tomar decisiones para nuestra vida que traigan crecimiento y avance en ella, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tienen ahí ya su lección y el elemento número 4, indispensable para el desarrollo de la vida creciente y victoriosa, es la abnegación y obediencia personal. Dice sus hojas, todo lo que Dios ha hecho por nosotros es precioso y sin eso no podríamos vivir la vida cristiana creciente. Sin embargo, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. Aunque Dios ha hecho lo necesario para que vivamos como Él quiere, nosotros tenemos también una responsabilidad en ello. Como lo vimos en la primera lección de nuestro estudio, a menos que nos entreguemos voluntariamente, completamente y sin reservas a Dios para hacer y hacer todo lo que Él quiere, no podremos madurar en nuestra fe. Tenemos un libre albedrío que Dios nos dio y que Él respeta, así que debemos decidir transitar en el camino a la madurez si hemos de adquirir dicha madurez. Y subrayen esto si tienen ahí un marcatexto, yo aquí lo tengo, dice: nadie puede experimentar la vida cristiana creciente y victoriosa si no rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Es algo clave en la vida cristiana. Dice, nadie puede experimentar esa vida creciente si no rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aunque podemos intentar vivir la vida cristiana sin habernos entregado completamente al Señor, dichos intentos fracasarán tarde o temprano y nos dejarán niños en la fe. De la misma manera en la que un niño voluntarioso no puede madurar en carácter si se le deja hacer lo que quiere y no recibe la disciplina de sus padres. Tal vez alguno de nosotros fuimos de esos niños voluntariosos, ¿verdad? Que queríamos algo, ¿no? Hacerlo en el momento, ¿no? Y que nuestros padres detectaron eso, por lo cual trabajaron en nuestra vida, disciplinándonos, instruyéndonos, no dándonos las cosas tal y como las queríamos, sino en el momento, y sí las necesitábamos, ¿sí? Así que podemos tener nosotros esos intentos de vivir la vida cristiana. Ahí están nuestros intentos de vivir, de tener esa victoria, pero si nosotros no agregamos este elemento, realmente iremos de fracaso en fracaso, ¿no? Nuestros intentos se quedarán ahí, porque estamos buscando hacer nuestra voluntad. Dice, Dios ya ha hecho su parte en todo lo que se necesita para que cambiemos, pero nosotros somos el principal obstáculo. Y ahí está,
realmente en nuestra vida ahí el principal obstáculo, aquí está una piedra donde nos hace fracasar, nosotros somos el principal obstáculo y eso nos lleva a fracasar nosotros mismos, ¿sí? Por eso dice ahí en su lección, cuando queremos y permitimos que Dios cumpla todo su plan en nosotros, es cuando ponemos nuestra voluntad a su servicio y Él pone su poder a nuestra disposición. Entonces, la parte que nos toca, en lugar de tener nuestros propios esfuerzos, es decidir poner una base importante, ¿sí? Ahí está el rendir nuestra voluntad a Dios, ¿sí? Y dice el párrafo que cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a su servicio, Él pone su poder a nuestra disposición. En otras palabras, Dios pone su poder a nuestra disposición para que continuemos hacia adelante, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo en esta parte van a ser nuestros esfuerzos, ¿sí? Nuestros anhelos, pero desafortunadamente, como estamos buscando nuestra voluntad, como no hemos rendido nuestra voluntad a Dios, pues hay un elemento que nos está faltando y es el poder de Dios. Pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, tenemos a nuestra disposición su poder. La Biblia es muy clara al enseñarnos que nuestra responsabilidad en la vida cristiana es entregarnos sin reservas. Vamos a hacer esta exploración bíblica. Dice, con la ayuda del maestro en grupos de 3 o como estés ahí de manera personal, si hay alguien más contigo estudiando la clase, lee con detenimiento los siguientes versículos y anota, esto es lo que ustedes van a anotar, la frase, tal y como viene en el versículo, la frase que nos indica que tenemos una responsabilidad que cumplir. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si queremos vencer y crecer en la vida cristiana. Ahí viene un ejemplo, el de Lucas 14. De todos modos, les voy a pedir que ahorita que le pongan pausa al video para hacer esta exploración, lean completamente los versículos, aunque ya aquí está la respuesta, porque realmente la enseñanza viene de leer la palabra de Dios. Entonces ahí en Lucas viene los párrafos que nos indican las frases, cuál es nuestra responsabilidad. Así que pon pausa al video, toma el tiempo suficiente para leer cada porción y anota a mano derecha esas frases que indican la responsabilidad que tenemos que cumplir. Muy bien, vamos a revisar las frases que ya por ahí tú colocaste en cada recuadro. Ahí en Mateo encontramos la frase niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son indicadores de nuestra responsabilidad. En Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz. En Romanos 6:13, las frases que tú colocaste, estamos revisando, ahí está, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis. No presentéis vuestros miembros al pecado, presentaos vosotros mismos a Dios. Y Romanos 12,
que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En 2 Corintios 5, ya no vivan para sí. Y en Santiago encontramos: someteos a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios, humillaos delante del Señor. Miren cómo la palabra nos indica aquellas partes que son nuestra responsabilidad. Una vez que los discípulos de Jesucristo estaban aprendiendo del Señor y habían establecido una relación con Él, llegó el momento de mostrarles el siguiente paso que necesitaban dar para su propio crecimiento. Los discípulos estaban creciendo. Aquí están los discípulos. Y ellos ya habían dado varios pasos. Uno de ellos muy importante es que habían establecido una relación con el Señor, una relación íntima, ¿sí? Y el siguiente paso que ellos necesitaban para su crecimiento, el siguiente paso que ellos necesitaban para seguir avanzando, para seguir creciendo, dice: después de un tiempo de estar con Él, con el Señor, ver su ejemplo, reconocer su poder, su deidad y oír sus enseñanzas, Jesús los desafió a dedicarse completamente a Él. En Marcos 8 se registra lo que les dijo, ¿no? Entonces el siguiente paso era dedicarse para seguir avanzando en su vida. Leamos juntos ahí a una voz estos versículos que están en Marcos 8. Acompáñame ahí en tu casa. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En este pasaje y los pasajes relacionados con este asunto, como en Mateo 16 y en Lucas 14, te invito a que lo puedas revisar con calma, encontramos la descripción de lo que es la verdadera entrega al Señor para ser discípulos, en otras palabras, aprendices o imitadores de Jesucristo, y así comenzar a crecer y a vencer en nuestra vida cristiana. Así que estudiemos estos pasajes y apliquemos sus enseñanzas a nuestra vida. Las exigencias de la entrega en Marcos 8, que es la porción que acabamos de leer, dice: después de que Pedro contestara correctamente con la ayuda de Dios la pregunta sobre quién era Jesús, el mismo Pedro se dejó llevar por el engaño de Satanás, recordarás en aquella ocasión, en su mente, e intentó reprender a Jesús cuando el maestro le habló acerca de que era necesario que muriera en la cruz. Pedro pensó que era demasiado que Jesús tuviera que morir. Jesús entonces reprendió la influencia diabólica en Pedro y llamó a las personas y a los discípulos para que aclararles este asunto tan importante acerca de la verdadera entrega a ser discípulos de Él. Jesús exige 3 cosas de aquellos que queremos ser sus verdaderos discípulos, o sea, los que queremos aprender de Él e imitarle. Son condiciones sin las cuales no podemos ser formados en mejores cristianos, ¿sí? Así que son 3 cosas que vamos a revisar, 3 cosas que nos van a ayudar a dar los siguientes pasos de crecimiento, de victoria en nuestra vida.
El primero es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Entonces, número 1, negarnos a nosotros mismos. La abnegación, o sea, la negación de uno mismo, es indispensable si vamos a permitir que Dios cumpla su plan en nuestra vida. El principal obstáculo para crecer y madurar en la vida cristiana no es el diablo o el mundo, ¿sí? Mira, ojalá que ahí subrayes esta parte. Esta parte es importante. Dice, el principal obstáculo para crecer o madurar en la vida cristiana, no, fíjate, no es precisamente el diablo y el mundo, ¿sí? A veces nuestras excusas, nuestros pretextos es pues que el diablo me tentó, el mundo me tentó, ¿no? Pero el principal obstáculo para crecer no son ellos. El principal obstáculo, dice, es nuestra natural rebeldía que se manifiesta en no querer sujetarnos a la voluntad de Dios, sino solo a nuestra propia voluntad. Rebeldía que viene pues desde que somos niños, ¿no? A no querer sujetarnos a la instrucción de nuestros padres, a la indicación de nuestro papá, a la dirección de nuestra mamá. Esa rebeldía y que conforme crecemos sigue ahí latente, ¿no? El no querer sujetarnos a lo que nos dicen los maestros, no querer sujetarnos a lo que nos dice el jefe, no querer sujetarnos, obviamente, eso nos lleva a lo que Dios dice, ¿no? Aunque seamos salvos y estemos perseverando en conocer las enseñanzas de la palabra de Dios, dice la lección, eso no garantiza que estemos haciendo lo que el Señor nos indica. Existen muchos cristianos que han avanzado en lo anterior, en conocer qué dice la palabra de Dios, cuáles son las instrucciones, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Pero aquí dice, es donde se estancan porque no le han entregado su voluntad al Señor para obedecer lo que Él nos indica, para hacer su voluntad, no la propia. Examinemos las siguientes porciones donde se indica que la obediencia a Dios es indispensable en todo, ¿sí? Así que les pido que vayamos a leer Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Si ya lo tienen, leamos juntos, acompáñame ahí en tu casa. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La consagración es precisamente la renuncia a hacer nuestra voluntad en la vida y poner nuestra voluntad al servicio del Señor y sus instrucciones en todas las áreas de nuestra vida. Abnegarse no significa renunciar a tener buenos anhelos, planes o intereses personales correctos. Significa que no nos aferraremos a ellos, sino que los entregaremos al Señor, poniéndolos a su consideración y buscando su dirección para que Él nos conduzca, los modifique o los elimine como Él quiera, porque creemos
que sus planes siempre son mejores que los nuestros, ¿no? Así que analicemos este parrafito. Te pido que nuevamente ayúdame, ahora tú lee ahí en tu casa la parte negrita que está al inicio, nada más esa parte, esos dos renglones, que es la consagración. Léelo, ¿qué dice? ¿Qué es la consagración? Bueno, la consagración, en otras palabras, describe este párrafo, es que nosotros, aquí estamos, nosotros tenemos anhelos, ¿sí? Tenemos planes, cada uno, ¿no? Tal vez eres estudiante, estás estudiando ya una carrera, tal vez eres padre de familia, tienes planes para ti, para tu familia, para tus hijos, tienes intereses, ¿sí? De diferente tipo, ¿no? Tenemos anhelos, planes, intereses, ¿no? ¿Qué es la consagración? Dice ahí que significa no aferrarnos a yo quiero estos anhelos, tengo estos planes, como el mundo pues nos enseña, ¿no? Que hay que tener esa determinación para alcanzarlos. Es no aferrarnos a ellos, sino estos entregárselos al Señor. Entregárselos al Señor, ¿sí? ¿Qué va a hacer el Señor? Y al entregárselos al Señor, ¿qué queremos que Dios, por medio de entregárselos, pues que Él nos dé dirección en esos planes, ¿sí? Que Él nos conduzca, ¿sí? Él nos conduzca en esos planes, en esos intereses, que Él los modifique. Tal vez nosotros, están nuestros planes perfectos, pero Dios sabe cuáles son los mejores. Entonces es ponerlos y decirle, Señor, modifícalos. Tal vez que Dios los reoriente, ¿no? O sea, que le dé una orientación correcta para nuestro beneficio, para nuestra familia, para nuestro futuro. O que Él los, dice ahí, elimine. Porque sabe tal vez que eso nos va a destruir. Eso nos va a llevar a perder a nuestra familia, nuestra salud, ¿no? ¿Cuál es la base por la cual nosotros podemos entregar al Señor para que Él dé dirección de esos planes, esos intereses, los conduzca, los modifique, los oriente, los elimine? ¿Sí? Pues la base, aquí se los voy a poner, la base es creer que sus planes siempre son mejores. Creer que sus planes son mejores. ¿Por qué? Pues porque Él sabe que es lo mejor, Él es sabio, Él no se equivoca, ¿no? Y Él tiene planes en los cuales vamos a ser felices, en los cuales nos vamos a sentir realizados, donde no nos vamos a sentir frustrados, donde vamos a disfrutar nuestra carrera, nuestra familia, lo que Él tiene para nuestra vida, ¿sí? Así que dice ahí, hacer esta entrega no es demasiado difícil cuando conocemos a Dios. Cuando sabemos que Él nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, dice. Cuando conocemos a Dios lo suficiente para convencernos de que Él es bondadoso y nos ama profundamente, por lo que reconocemos que su plan para nuestra vida es lo mejor que podemos buscar. Es así que podemos entregarnos confiadamente a seguir sus mandamientos
y comenzar a considerar en nuestros planes las prioridades e intereses de Dios, en lugar de vivir solo para nosotros mismos. Entonces la abnegación verdadera nos llevará siempre a la obediencia personal voluntaria. Sin embargo, no solamente nos estorba nuestra propia rebeldía, como lo vimos hace unos minutos, para entregarnos a hacer lo que Dios nos manda. El problema de raíz, como lo hemos visto en otras lecciones, está en aquello que ponemos, en que ponemos nuestro corazón, en lo que ponemos nuestros afectos. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están nuestros intereses? Ahí está la raíz, ¿no? La raíz. El saber qué está en nuestro corazón. ¿Dónde están nuestros afectos? Dice ahí, Jesucristo enseñó esto en Lucas 14:25. En esta porción el Señor se dirige a las multitudes de personas que le seguían e inesperadamente les hace un desafío radical. Leamos dicha lección que les dio ahí en Lucas 14. Lucas 14, 25 al 35. El Señor siempre aprovechó para dar lecciones a quienes le seguían, a los que estaban presentes. Leamos juntos, ayúdame a leer esta porción ahí en tu casa. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, en esta porción dice ahí la pregunta, ¿por qué lo hizo si tenía muchos seguidores? ¿Por qué lo hizo si tenía muchos seguidores? Pues precisamente porque el Señor no buscaba seguidores, sino verdaderos discípulos. Jesús les advierte 3 cosas que estorban nuestra obediencia a Dios. Anota la primera, ahí está en Lucas 14, 25 y 26. Escribe tal y como viene en el texto, te doy unos segundos ahí en tu casa. Ok, dice, yo anoté aquí también,
Jesús les advierte 3 cosas que estorban nuestra obediencia. Nota la primera. Y puse, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida. Aquí Jesús usa una hipérbole o una exageración para mostrarnos que si queremos seguirlo como discípulos, necesitamos entregarle nuestros afectos a Él muy por encima de cualquier otra cosa o persona. O sea, nuestros afectos, nuestros anhelos, lo que está en nuestro corazón, tenemos que entregárselo al Señor. Jesús no está enseñando que odiemos a nuestra familia, ni que los abandonemos o que rechacemos incluso nuestra propia vida. Algunos lo han malinterpretado así, pero el Señor no está diciendo eso. Lo sabemos porque en otras porciones de la Biblia Jesús nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. Y Dios y el Señor nunca se contradicen. Lo que aquí tenemos es un asunto de comparación y prioridades. Esto nos lo aclara otros pasajes de la Biblia como Mateo 10 o Lucas 9. Entonces, Jesucristo indica que debemos amarlo tanto a Él, o sea, el amor hacia Él, dice, que el comparar ese amor con nuestro afecto a nuestras familias o a nosotros mismos, este afecto familiar parezca que de aborrecimiento. O sea, el amor que le tenemos al Señor, tal amor, pareciera que el amor que le damos a nuestra familia, pues es muy poquito, ¿no? No quiere decir que no sea poco, ¿no? Pero el amor que buscamos darle al Señor, nuestros anhelos, pareciera de esta forma. Las porciones indican que debemos amarlo a Él mucho más que a nuestra familia o que a nuestra propia vida si queremos ser verdaderos aprendices e imitadores de Él. ¿Por qué? Dice ahí, porque cuando nuestros afectos principales no están en Él, entonces esos nos van a estorbar para obedecerle. Cuando nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros intereses no están en el Señor, entonces están en nuestra voluntad, están en nuestro corazón y entonces realmente van a ser un estorbo para nuestra vida, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces por apreciar más a nuestra familia hemos dejado de obedecer a Dios o lo hemos pospuesto? ¿Cuántas veces por valorar demasiado nuestra vida no hemos hecho lo que Dios dice? Muchos cristianos, por amar más a otras personas o cosas o amar más a su propia vida, dejan de ayudar a otros que acaban de aceptar a Cristo. Dejan de congregarse fielmente en la iglesia. Dejan de leer su Biblia. Dejan de decir la verdad. No se esfuerzan por dejar y llevar el Evangelio a otros. Dejan de ofrendar y diezmar. No dedican tiempo a estudiar su Biblia y crecer en su carácter. Dejan de ser generosos y ayudar al necesitado. Dejan de exhortar al que ha pecado, entre otras muchas cosas. Así que si vamos a negarnos a nosotros mismos, debemos comenzar con nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? Así que si vamos a empezar, tenemos que empezar por ahí. ¿A quién o a qué cosas estamos amando más? Jesucristo enseña que la prioridad en nuestra vida debe ser Él y lo que Él quiere que hagamos. Eso es negarnos a nosotros mismos, dejar de hacer nuestra voluntad y hacer lo que Él nos indica. Número 2. Segundo, tomar nuestra cruz.
Lo primero era negarnos a nosotros mismos. Segundo, tomar nuestra cruz, como dice Marcos 8. Pero los discípulos del Señor también necesitan tomar su cruz. Cuando los antiguos oían esto, ellos sabían muy bien que se refería a la disposición permanente de dar la vida por lo que creían. Ellos sabían que la cruz era un instrumento de sufrimiento, de muerte. Sabían que tomar la cruz era estar dispuestos a sufrir las consecuencias de sus convicciones, estar dispuestos a enfrentar cualquier riesgo necesario por hacer la voluntad de Dios. Leo nuevamente esta parte, que es tomar la cruz. Esos últimos dos párrafos dice, estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestras convicciones, hermanos. El estar dispuestos a enfrentar, dice, cualquier riesgo necesario por hacer la voluntad de Dios. Él no está diciendo que enfrentemos cualquier riesgo, ¿no? Necesarios y buscando hacer la voluntad de Dios, ¿no? Tal vez un riesgo necesario por buscar la voluntad de Dios va a tener que ser en tu trabajo, en buscar ser honesto, el no decir mentiras, el conducirte rectamente, y tal vez ese va a ser un riesgo necesario que vas a tener que correr por seguir la voluntad de Dios. Un riesgo porque posiblemente por eso te señalen, tal vez hasta te corran, ¿no? Por buscar hacer las cosas bien. En muchas ocasiones nos rehusamos a obedecer a Dios porque no estamos dispuestos a sufrir. Esa es una verdad. Quisiéramos que nos costara poco o ningún sacrificio o esfuerzo hacer lo que Dios dice. Esto nos convierte en cristianos, tristemente cristianos que obedecen a Dios mientras no tengan que esforzarse o mientras no tengan que pasar por momentos difíciles, lo cual limita enormemente nuestro crecimiento y servicio a Dios. Los temores detienen nuestra obediencia. Y es por temor que muchas veces nos rehusamos a seguir la voluntad de Dios. Así que hemos de negarnos a nosotros mismos también. Debemos de estar dispuestos a enfrentar lo que venga como consecuencia de nuestra obediencia. La autocompasión, o sea, el no querer sufrir, siempre nos estorbará para hacer lo que Dios quiere. Pensar cosas como estas, pobre de mí, o ¿qué tal si me rechazan? O no necesito sufrir esto. Detienen nuestra obediencia. Recordemos que en este mundo de todos modos vamos a sufrir, pero es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. El Señor Jesucristo en Juan 16 dice estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No obstante que hay un costo que pagar por seguir al Señor, mira, pon mucha atención, dice, no se compara con el crecimiento y la victoria que vendrá a nuestra vida. En el proceso de obediencia abnegada, Dios nos provee de su poder y sus promesas para sostenernos. Revisemos estas promesas. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 6 al 10. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 10. Leamos juntos esta porción. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta porción nos habla que tenemos que someternos, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, y que podemos echar nuestra ansiedad, podemos poner delante de Él tal vez las dudas de qué va a pasar con nuestros planes, con los intereses, nuestros anhelos, ya que los hemos puesto en las manos de Dios. Puede venir tal vez ansiedad, incertidumbre, pero recuerda, dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a tener cuidado de ti, de tu familia, ¿sí? Y tenemos que ser sobrios y velar, dice, porque el diablo va a intentar poner dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, decir, bueno, y no te estarás equivocando el poner en las manos del Señor esos planes que tenías, esos anhelos. ¿No será mejor regresar al plan original? El diablo va a buscar poner en nuestra mente que dudemos, en que creamos que los planes de Dios son los mejores. Por eso nos advierte que tenemos que resistir firmes los padecimientos, dice el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El buscar hacer la voluntad tal vez va a traer sufrimiento, ¿no? La voluntad de Dios, porque el hacer lo correcto te llevará a que te critiquen, que te señalen. Mas ayúdame a leer nuevamente el versículo 10, ahí fuerte en tu casa. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que el Señor, después de haber padecido un poco de tiempo, tal vez vamos a pasar por un poco de padecimiento, dice la Biblia, pero Él mismo dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Así que vale la pena el poner nuestra confianza en el Señor, en tomar nuestra cruz y continuar avanzando en nuestra vida cristiana. En tercer lugar, hermanos, seguir a Jesús. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por último, Jesucristo nos pide que lo sigamos. Él dijo, sígueme. Él es el ejemplo que debemos seguir. Una vez que nos hemos negado a nosotros mismos y estamos en el camino de la obediencia, no haciendo caso a nuestros temores o lo que podría suceder, entonces podemos perseverar en seguir al Señor y seguir aprendiendo de Él todo lo que quiere enseñarnos. Y lo llevaremos a cabo porque queremos seguir su voluntad, no la nuestra. Aquí es cuando nuestro crecimiento en madurez se incrementará en todas las áreas de nuestra vida. Así que escribe ahí en tu manual, dice, medita, ¿cuál de estas tres cosas se te dificultan más para crecer? El negarte a ti mismo, el tomar tu cruz, el seguir a Jesús. ¿Y por qué? Si necesitas regresar y leer tu lección, pon pausa para escribir ahorita y regresa y lee la definición, que es negarte a ti mismo, que es tomar tu cruz o seguir a Jesús, y analiza y escribe ahí cuál de estas tres se te dificulta más y por qué. Haz una pausa y continuaremos ahorita. Muy bien. La razón para entregarnos al Señor
Cuando perdemos, encontramos. Les leo nuevamente Marcos 8, 35 al 37. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Hasta ahí. Aquí tenemos una paradoja. Jesucristo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. La inclinación humana es que todos sentimos es el de proteger o preservar nuestra propia vida, de manera que la conducimos como nosotros lo deseamos, pensando que así es como la vamos a proteger o nos vamos a librar de peligros. Pero Jesucristo dice que esto nos llevará en realidad a perderla. O sea, que el resultado final de tratar de preservar nuestra vida por nosotros mismos es que no lo lograremos y terminaremos destruyéndola. En cambio, cuando hacemos lo anterior, cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, no haciendo nuestra voluntad, dispuestos a enfrentar lo que venga, imitándole a Él, entonces, al parecer, perdemos nuestra vida porque no la estamos dirigiendo más nosotros o intentando de preservarla por nosotros mismos, sino que estamos sujetándonos a lo que Jesucristo dijo. Es entonces cuando en realidad nuestra vida se preserva, cuando en realidad la encontramos. Leamos juntos ese párrafo que viene ahí. Ayúdenme a leerlo, eso que está en negritas. La vida del cristiano solo encuentra verdadero sentido, preservación, protección y liberación cuando nos hemos entregado de todo corazón a seguir a Jesucristo y a hacer la voluntad de Dios. Por eso, Jesucristo hace las dos preguntas del versículo 36 y 37, las cuales se responden negativamente. Léela ahí en voz alta en tu casa, por favor. Esas dos viñetas. Adelante. Muy bien. Así que no aprovecha a nadie el hecho de ganar el mundo y perder el alma. Y no hay ningún precio que el hombre pueda dar a cambio de su alma, pues es muy valiosa. Ni hay recompensa que el hombre pueda dar para recuperar su alma cuando ésta ya se perdió. Es por esto que entregarnos a seguir a Jesucristo es urgente y necesario, es lo que nos permite aprovechar nuestra vida verdaderamente. Pero el Señor nos hace una advertencia. Mira, versículo 38 de Marcos 8 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La porción termina con una advertencia. Pedro le había dicho a Jesús, influido por el diablo, que tuviera compasión de sí mismo, que no fuera a morir a la cruz, lo que provocó la respuesta que acabamos de analizar. En este contexto viene la advertencia de no avergonzarnos de Jesucristo y de sus palabras. La vergüenza viene por algo que sabemos que está mal o por algo que tememos que se nos censure, de manera que mejor no lo hacemos. Sentir vergüenza por lo que hicimos mal, eso es normal. Pero avergonzarnos de aquello que es correcto debido a nuestra inseguridad o el temor de ser censurados o criticados, eso es incorrecto. Ayúdame a leer este párrafo. Dice, Jesucristo nos advierte que no nos avergoncemos de Él y de sus palabras, que no temamos, que con valor hagamos lo que Él quiere que hagamos. Continúo. Vivimos en una sociedad maligna y perversa. Las enseñanzas de Jesucristo no encontrarán buena recepción en todas las personas, al contrario, seremos afligidos. Él nos advirtió y también nos puso ejemplo de tenacidad y valor al sufrir la cruz, teniendo en poco la vergüenza
a la que lo expusieron, todo por amor a nosotros. ¿Por qué avergonzarnos de Él cuando Él no se avergonzó de nosotros? Examinemos estas porciones que nos recuerdan la realidad de que si bien sufriremos por seguir a Jesucristo, también tenemos promesas de ayuda de Dios. Miren, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 24. Y si lo tienes, leamos juntos esos versículos 19 al 24 de Primera de Pedro 2. Dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice la palabra de Dios que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisados. Así que medita y escribe ahí en tu hoja, ¿en qué situaciones te has avergonzado de Jesús en el pasado y por qué? Tal vez es algo muy íntimo, algo personal y que Dios conoce, pero también que nos va a ayudar para traerlo nuevamente y tomar una decisión de que no volveremos a avergonzarnos. Así que tómate unos minutos, pon pausa y escribe en qué situaciones te has avergonzado de Jesús en el pasado y por qué. Muy bien. Dice ahí su lección: la renuncia es necesaria para ser verdaderos discípulos. Hay que decidir adiós a lo que nos estorba. Por último, retomemos Lucas 14, que hemos leído, y hemos visto que esto se lo dijo Jesús a las multitudes que le seguían, pero aquí también tenemos un elemento importante. Tenemos que calcular el costo de seguir a Jesús, renunciar a lo que nos estorba, seguirlo y aprender de Él verdaderamente. Las dos ilustraciones que Jesucristo utiliza acerca del que quiere edificar una torre y del que va a la guerra son para indicarnos que debemos pensar si vamos a convertirnos en discípulos de Jesús o no. Ser verdaderos discípulos de Jesucristo no es algo que debemos considerar a la ligera. Si lo hacemos, terminaremos siendo solo seguidores, como aquellas personas que iban detrás de Él por diversas razones, como por ejemplo, para que les diese de comer, para que les sanara, por curiosidad, por interés, por sentirse importantes, etc. Muchos cristianos siguen a Jesús, pero no son verdaderos discípulos de Él. Esta es una parte triste, hermano, ¿sí? Muchos cristianos siguen a Jesús, pero no son verdaderos discípulos. Muchos cristianos siguen a Jesús y se sienten contentos con ir el domingo al culto, entre semana de repente leer la Biblia, el orar, pero hasta ahí. No son verdaderos discípulos de Él porque no se han entregado de corazón a aprender de Él y hacer todo lo que Él quiere. Muchos no consideran esto y debido a que no están dispuestos a someterse al Maestro de Maestros, no crecerán ni experimentarán victoria en su vida cristiana. Por esto, la siguiente declaración de Jesucristo era necesaria. Mira, dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Anótala ahí, anótala en tus hojas, te doy unos segundos.
Esta es otra declaración radical. Jesucristo no está enseñando aquí que hagamos votos de pobreza, como muchos lo han entendido, o que nos deshagamos de todo lo que tenemos. Si miramos el contexto en que lo dijo, como lo hemos estudiado, entenderemos que Jesucristo se refiere a lo mismo, ¿sí? A aquellas cosas en que ponemos nuestros afectos, donde está nuestro corazón, ¿no? Y que nos estorban para aprender y hacer lo que el Señor quiere. Es una realidad que las posesiones estorban a muchos cristianos. Esa es una realidad, no es una ley. No tienen por qué estorbarnos, pero eso es una realidad, que las posesiones estorban a muchos cristianos para obedecer a Jesucristo e imitar su carácter. Muchas veces nuestro apego a las cosas que tenemos o poseemos es tal que no queremos invertirlas en otros, ni sacrificarlas por nada, ni perderlas. Este amor a las posesiones siempre nos estorbará para aprender de Jesucristo y hacer lo que Él quiere. Entonces, la verdadera abnegación consiste también en renunciar a todo lo que poseemos. La palabra griega que se traduce renunciar también significa decir adiós, despedirse. Entonces, la renuncia a la que se refiere Jesucristo es que digamos adiós a nuestras posesiones, que nos despidamos de ellas. Esto es, dejar de poner nuestro afecto en ellas y ponerlas también a las órdenes de Jesucristo, de manera que no nos impida aprender del Señor y obedecerlas. Un ejemplo, tal vez Dios te ha dado una casa y tal vez tienes ese anhelo de tener una casa mejor, más grande, tal vez en otra zona, yo no sé. El renunciar es decir adiós a ese anhelo. El no aferrarnos y decir voy a trabajar más duro en los siguientes 2 o 3 años, ahorraré, trabajaré tiempo extra para tener esa casa que anhelo, ¿no? Eso es aferrarnos, el no renunciar. Pero el renunciar es decir, Señor, digo adiós a ese anhelo. Hay otras cosas más prioritarias. Y sabes, puede ser que en 2 o 3 años Dios te dé esa casa, Dios te bendiga y te la dé, pero tú dijiste a Dios, tú no te aferraste a eso y dijiste eso no va a mover mis prioridades, ni lo que yo tengo que hacer, ni descuidar otras cosas. La pongo ahí, renuncio a ello y si Dios me lo da y si no me lo da, Dios me permitirá ver que soy feliz, soy contento con la casa que Dios me ha dado en mi familia. Cuando de todo corazón hacemos esta renuncia, entonces no nos pesará obedecer a Dios al dar a los necesitados ropa, comida a los que necesitan. No tendremos estorbo para ofrendar y diezmar para el avance de la obra de Dios. Usaremos nuestra casa para ayudar a otros. Utilizaremos nuestro automóvil para ir y compartir el Evangelio. Invertiremos nuestro dinero en materiales para enseñar la Biblia a otros. Dejaremos trabajos o empleos absorbentes que nos impiden atender a nuestra familia y crecer en la fe, entre muchas otras acciones de obediencia. Y al hacerlo seremos más semejantes al Maestro, creciendo y madurando. En otras palabras, nuestras posesiones no serán jamás estorbo para que aprendamos de Jesucristo y hagamos lo que Él quiere, sino que las usaremos para los propósitos de Dios. Y tenemos también que considerar que no desaparezca nuestra influencia. Dediquemos nuestra vida a ser verdaderos discípulos de Jesucristo cada día. Jesucristo dijo que sus discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios nos quiere usar como instrumentos de influencia positiva en este mundo a través de nuestras buenas obras que hagamos en imitación del Señor. Pero puede suceder, como le está pasando a muchos cristianos, que nuestra influencia se debilite y desaparezca. ¿Y cuál sería la razón de esto? La razón es precisamente lo que hemos estudiado.
la falta de una entrega abnegada a Jesucristo para ser verdaderos discípulos obedientes a Él. Por eso Jesucristo termina diciendo ahí en Lucas 14, ayúdame a leer qué dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremenda advertencia. Como lo hemos visto, la verdadera entrega abnegada y obediente a Jesucristo consiste, repasemos, a ver ahí en voz alta, número 1, negarnos a nosotros mismos. Número 2, tomar nuestra cruz. Y número 3, seguir a Jesucristo, poniéndolo a Él como prioridad y dándole nuestros afectos mayores, renunciando a nuestras posesiones. Pero cuando abandonamos dicha entrega constante al Señor y amamos más otras personas o cosas, dejamos de ser verdaderos discípulos de Jesucristo y comenzamos a desvanecernos en este mundo. Dejamos de alumbrar poco a poco hasta llegar un momento en que nuestra vida cristiana deja de influir en el mundo porque Jesucristo no está actuando por medio de nosotros. Porque nosotros estamos empecinados en hacer nuestra voluntad. Somos rebeldes a los mandamientos de Dios. Obedecemos lo que nos conviene. No queremos sufrir por obedecer a Dios. Nos gusta nuestra comodidad y amamos más nuestros planes personales y nuestras posesiones. Nos volvemos solamente seguidores de un Cristo que no es nuestro Señor, al que solo admiramos, pero no obedecemos. Y nuestro cristianismo mediocre se va apagando más hasta perdernos en la oscuridad del pecado y del mundo. Al encontrarnos en este estado, como estos, dice el Señor, no serviremos para nada. Hemos perdido nuestra razón de ser. Dice la Biblia, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Así como dice la Biblia que somos esa sal. Aquí está un salero en el cual lo ocupamos aquí en casa aquí está, tal vez tú lo veas, un poquito la sal, para poner en el alimento, para darle sabor, para cocinar, ¿no? Esa es parte de la función, de la labor que Dios quiere, que tú y yo seamos esa sal, que demos sabor, que sazonemos, que preservemos en un mundo que se está deshaciendo, que no busca a Dios. Pero si esta sal se pone en los anhelos del mundo, aquí tengo un vaso con agua, que es todo lo que nos ofrece tal vez el mundo, el diablo, un mar de cosas, de anhelos, de cosas, de posesiones, ¿no? Si nosotros nos ponemos, no buscamos la voluntad de Dios y nos ponemos en todo lo que nos ofrece ese mundo, el diablo, ¿sí? Esa sal que sazona, ¿sabes qué va a pasar? Aquí, en esa agua que es el mundo, se va a diluir, va a perder su propósito. Si quisiéramos tomar de aquí un poco para cocinar o para sazonar, no podríamos porque prácticamente está diluida, está perdida en esa agua. Y sabes, eso es lo que no quiere Dios que pase en nuestra vida, que perdamos nuestro propósito porque decidimos hacer nuestra voluntad, alcanzar lo que el mundo nos ofrece, darle lugar al diablo. Que no nos suceda esto a nosotros. Mejor, entreguémonos de todo corazón al Señor para ser sus verdaderos discípulos, abnegados y obedientes, que así encontraremos verdadera vida, propósito y victoria. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Tenemos que tomar decisiones claves. Dice su lección, decide de verdad comenzar a caminar en las 3 exigencias de la entrega. Decide negarte a ti mismo,
Comienza a obedecer al Señor en todas las áreas de tu vida, no solamente en algunas. Obedécelo en los asuntos sencillos y en los asuntos difíciles. Pon bajo su control tus planes y anhelos. Siguiente decisión, decide tomar la cruz. Enfrenta las consecuencias de hacer lo que Dios dice. Evita continuar desobedeciendo a Dios por temor a sufrir y confiar en que Dios estará contigo. Tercera decisión, sigue a Jesucristo. Que Él sea tu ejemplo a seguir. Continúa aprendiendo de Él, conociéndolo más y haciendo lo que Él quiere que hagas. Aunque los demás no obedezcan, hazlo tú, es personal. También examina a quién le estás dando tus afectos. Decide realmente amar a Jesucristo por encima de todo y renuncia a tus posesiones. No permitas que las posesiones te estorben para obedecer al Señor. Y algo que nos va a ayudar es tomar acciones prácticas necesarias. Decide hacer estas acciones en tu vida. Primero, reconoce las áreas de tu vida en las que sabes que no has obedecido al Señor por la razón que sea. ¿Sí? Reconoce esas áreas. Segunda acción necesaria, confiesa tu propia desobediencia al Señor. Pídele perdón y fortaleza para obedecer, no importando lo que tengas que enfrentar. Tercera acción importante, sé sincero con Dios y pide ayuda para enfrentar los riesgos o temores que quieran detenerte en tus pasos de obediencia. Recuerda que Dios tiene control de eso. Y también, siguiente acción, comienza a dar los pasos de obediencia con la sabiduría y fortaleza que Dios nos da, pase lo que pase. No lo postergues más. Postergar también es desobedecer. Y gracias a Dios que tenemos el recurso divino, tenemos sus promesas, su palabra. Y dice, la obediencia al Señor, aunque no es fácil, siempre será lo mejor. Y Él está a nuestro favor para que logremos hacer lo que nos pide. Y un recurso que viene en la palabra de Dios, una promesa, está ahí en Josué 1, 8 y 9, y te invito a que juntos leamos este recurso divino en voz alta y fuerte. Repitamos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos dirección para nuestra vida, Señor. Los pasos que tenemos que dar para avanzar en la vida cristiana, en esa vida que tú pides de nosotros, la abnegación, Señor. Te pido que nos permitas el tomar esa decisión, Señor, entre ser un discípulo tuyo o simplemente un seguidor que está a veces no está, que se puede perder por ahí, Señor, porque no es tu discípulo, Señor. Que estemos convencidos, Señor, que tenemos que entregarnos nuestros anhelos, nuestros planes, Señor, delante de ti, estando convencidos que tus planes son los mejores, que tú, al entregarlos en tus manos, los vas a dirigir, los vas a reorientar, los vas a cambiar, los vas a eliminar algunos, o nos vas a dar la convicción de continuar con tu ayuda, Señor, y eso traerá una bendición, Señor. Permítenos tomar la decisión también que nuestras posesiones nunca sean algo que nos estorben para seguirte, para avanzar, para obedecerte, Señor. Que renunciemos, Señor, a eso, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que tu bendición estará con nosotros cuando tomamos estas decisiones. Dirige a mis hermanos en las decisiones claves, en las acciones a tomar, Señor, en los siguientes días, Señor, y que ellos
las tomen con determinación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y continúen estudiando y creciendo en el Señor. Un saludo. Nos vemos.